Bueno, esto es sobre algunos matices al momento de hacer la evaluación clínica. Yo cuando empecé a hacer la maestría, llevamos básicamente 4 cursos de evaluación de psicopatología. Primero se llamaba semiología clínica, luego vimos trastornos clínicos, luego vimos trastornos de la personalidad y luego vimos organizaciones psíquicas. Y usualmente para la evaluación nos piden 2 cosas. Uno que es el eje, son 5, pero los importantes son 2, el eje 1 y el eje 2. El eje 1 trata sobre el trastorno clínico y el eje 2 trata sobre el trastorno de personalidad. Cuando yo terminé de ver semiología clínica ya habíamos visto algo de trastornos de personalidad porque lo necesitábamos para las evaluaciones. Y posteriormente, cuando íbamos a ver o empezar la materia de trastornos de la personalidad, yo no le veía mucho sentido porque ya no lo sabemos. Y fue muy interesante porque cuando empieza uno a ver trastornos de la personalidad, la forma en la que uno conceptualiza la intervención va cambiando. Ya no es, tiene tal problema, es tal solución, sino va funcionando de tal forma. Entonces, primera observación interesantísima que nos hicieron es que está el perfil de personalidad y el perfil puede ser tanto funcional como disfuncional. Cuando es funcional se le llama estilo, cuando es disfuncional se le llama trastorno y cuando hablamos únicamente del perfil es el rasgo. Entonces hablamos de estilo, rasgo y trastorno. Y posteriormente también aprendí que cada personalidad tiene un mecanismo de defensa. Entonces, a toda la descripción del trastorno de personalidad viene el mecanismo. Y por ejemplo, si saben psicocorporal, por lo menos cuando veían a Reich, que es uno de los que mejor conocían los mecanismos de defensa, porque históricamente sabemos que hay un texto que es el de Anna Freud, que es el de mecanismos de defensa, que está inspirado en uno que se llama mecanismo del carácter o análisis del carácter de Reich, y él ya empezaba a hablar sobre personalidad, nada más que él lo planteaba como la personalidad genital, no hablaba de que cada tipo de mecanismos, dependiendo de qué tan flexible sea, es qué tan funcional puede ser, no necesariamente tiene que ser patológico. Entonces, en la formación que teníamos, pues obviamente no teníamos tanta práctica, y cuando no empieza uno a dominar también la patología o lo que son los procesos de evaluación, yo le llamo a este proceso como complejo de inquisidor, porque a cada una de las personas les quieren poner una etiqueta y no se ven como matices. Entonces pasó el tiempo y cuando vamos haciendo el entrenamiento, pues te tocan casos. A mí me tocó un caso, ya lo estaba viendo y uno de los requisitos del consultorio era que después de ciertas sesiones se tenía que hacer una evaluación de la persona, entonces se tenía que dar descripción general y un diagnóstico. Entonces yo le puse trastorno clínico en eje 2, no era trastorno de la personalidad esquizoide, sino eran rasgos de la personalidad esquizoide, porque pues es lo que yo vi. Y este caso ya lo habían trabajado antes, pero en el diagnóstico venía trastorno de depresión. La depresión era muy obvia, pero en personalidad le pusieron trastorno esquizotípico de la personalidad. Y en esto creo que hay 2 observaciones interesantes. Uno, mi maestro de psicopatología nos decía que, por ejemplo, en el CIE-10, cuando hablamos de trastorno esquizotípico de personalidad, cosa que viene en los DSM, en el CIE-10 no venía, viene como esquizofrenia simple. Entonces, eso es algo que no existe en el CIE, pero si ustedes observan, sí hay personas que
se mueven en lo esquizotípico. No necesariamente tiene que ser trastorno, pueden ser puede ser un perfil o un rasgo o un estilo. Y en este caso me gustó o me llamó mucho la atención porque yo cuando la traté, yo no le vi el trastorno, yo la vi en el perfil esquizoide, no la vi esquizotípica. Entonces, cuando veo la descripción del caso, estaba haciendo diarios de control de pensamiento cognitivo para la depresión, lo cual tenía lógica. Pero dije, si tiene trastorno esquizotípico, ¿por qué en su descripción no hay ninguna intervención esquizotípica? Y en cambio yo le puse con rasgos esquizoides. Entonces esto en cristiano significa que era una persona muy solitaria y poco sociable. Y conforme fui avanzando en la evaluación, el problema o su depresión tenía mucho que ver con su torpeza social. Entonces ahí me servía porque en la evaluación dices, tiene depresión con perfil esquizoide, o sea, un bajo desarrollo social, torpe con las emociones, persona solitaria. Entonces a la intervención eso te sirve porque la depresión, conforme va uno sabiendo más, tiene que ver, o en ese caso tenía que ver con su poco desarrollo emocional y su poco desarrollo social. Entonces la intervención, cuando ya la evaluación está muy clara, dices, voy a mejorar la parte emocional desarrollando las habilidades que esta persona no ha desarrollado. Entonces es como ir viendo varios matices en la personalidad y cómo eso posteriormente puede servir para la intervención.